1975, Jesús Martín, pues me han invitado a hablar de Jesús Martín y de los negros, creó una escuela de comunicación muy importante, una escuela de comunicación que fue muy importante durante los años 70 y 80 en América Latina, en Cali. Era todo un experimento que hacía él en función de una creencia, digamos, de una intuición de pronto que tenía en su momento, pero que no había logrado, que no había desarrollado, digamos, en los términos en que los conocemos ahora, y es considerar que la enseñanza de la comunicación debería ir más allá de lo que el mercado pedía como formación de comunicadores. Casi todas las escuelas de comunicación social que comenzaron, digamos, en los años 70, tenían un pensum y estaban orientadas básicamente a formar periodistas dentro de los parámetros que el mercado pedía de formación. Para Jesús, la enseñanza de la comunicación social debería ir más allá de los parámetros del mercado, y porque considera, digamos, que la comunicación y la sociedad era algo más que el mercado, ¿sí? Y que en ese sentido, digamos, la formación del comunicador también debería estar orientado a algo que fuera más allá de las prácticas que estaba pidiendo la industria cultural, periodística. Formó todo un equipo de trabajo en Cali con Estanislao Zuleta, con Germán Colmenares, con Francisco Jarauta, con filósofos, con antropólogos, con gente que venía de ciencias sociales, y propuso a través de ellos todo un acercamiento a la comunicación desde el conocimiento que podía provenir de diversas disciplinas, desde el psicoanálisis, desde la antropología, desde la semiología. Y en ese primer momento no había una práctica muy importante que introdujera a los comunicadores, a los que estaban formando directamente a los medios. Los que pasamos por esta escuela teníamos básicamente una formación teórica, comunicóloga un poco, pero muy poco había, digamos, de trabajo que se hiciera para los medios. Bueno, en lo que a mí concierne, en el año de 1988 se crea un canal regional en Cali. Dentro de ese canal, desde la universidad creamos un espacio llamado Rostros y Rastros. Yo fui el primer director de este espacio, y se trataba, digamos, de una experiencia nueva en Colombia, de poder generar conocimientos desde la universidad que pudieran compartirse con la comunidad, pero que al mismo tiempo también tuviera una retroactividad desde prácticas comunitarias y desde prácticas y desde miradas sobre la ciudad que provenían de diversos ámbitos, desde la sociología, desde la antropología, desde muchos lados. Yo creo, digamos, que Jesús generó dentro de la universidad algo que se llama un espacio entre, ¿sí? Es decir, un espacio, otro, que no existía hasta ese momento. Es un espacio en el cual se conjugan, por un lado, todo lo que viene de la academia como disciplinariamente, a partir de las disciplinas que surgen de las ciencias humanas, pero también de otras ciencias que tienen que ver también más con tecnología, con la posibilidad de dialogar con el arte, dialogar también con lo que viene de las comunidades y con lo que viene también de la mirada de la política sobre los conflictos y sobre el desarrollo, digamos, de la sociedad. En ese momento, digamos, del año 88, al surgir el canal regional, aparece también la posibilidad de producción audiovisual a través de un medio que es el video. El video, que para nosotros era una posibilidad de producir textos en el ente, en ese otro lugar que no estaba definido. Es decir, un tipo de textos que no eran textos periodísticos, que no eran textos tampoco
completamente académicos y que vinieran de las disciplinas, sino un tipo de textos que dialogaban con muchas cosas, tipos de textos que venían de la academia hacia las comunidades, hacia la experiencia callejera de grupos marginados, hacia la experiencia también de hacer ver y de hacer escuchar voces de grupos y de personas que no habían sido escuchadas. En ese primer momento los referentes que teníamos eran Víctor Gaviria, todo el trabajo que había hecho con Rodrigo D. y algunos documentales que había hecho en Medellín, pero por otro lado también los trabajos de Luis Ospina. Nos inventamos un género desde la universidad que fue nuevo en Colombia en ese momento y que logró tener una importancia en su momento porque pudo insertarse en los trabajos que nosotros hicimos, más o menos unos 300 o 400 trabajos durante toda una década, tanto en la región, en el canal de la región, como en Señal Colombia. En Bogotá también se estaba viviendo, digamos, un movimiento importante a través del video que permitía, por un lado, un nuevo tipo de documental, que permitía, por otro lado, también el videoarte y el ensayo con ficciones, con otro tipo de ficciones completamente distintas a las convencionales. Curiosamente, durante todos estos años, Jesús Martín estaba estudiando la telenovela en Colombia. Y un poco lo que aparece, digamos, como descripción del género para este encuentro, surge de los estudios que estaba haciendo Jesús en ese momento, de cómo en la telenovela no se trataba solamente de un producto comercial alienante, sino que también a través de la telenovela se movilizaban otro tipo de cosas que tienen que ver con la ciudadanía, con las formas de estar juntos, con las formas de vivir en la sociedad actual. Pero en la universidad, en la práctica de la universidad, lo que se fue configurando fue una forma de hacer de la universidad. Yo quiero resaltar un poco esto porque fíjense, yo han estado hablando de otras formas de hacer, digamos, también audiovisualmente, de otras formas de contar que surgen de las comunidades, que surgen, digamos, también de las comunidades indígenas, pero en la universidad, en estos 20 años, se ha ido configurando también unas formas de hacer al margen del mercado, ¿sí? En diálogo con las comunidades, en diálogos con la teoría, en diálogos con el arte, en diálogos con las posibilidades que generan las nuevas tecnologías. Tal vez no ha sido tenido muy en cuenta y ha sido posicionada de esa manera, pero en la Universidad Colombiana yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante que no pasa tampoco por el canal Zoom, ¿sí? Que es el canal universitario, sino que, digamos, se ha ido generando, digamos, todas unas formas de contar y en géneros aparte del melodrama televisivo. Es decir, que a pesar de Jesús, me parece a mí un poco, él generó toda una posibilidad en su manera de ver la enseñanza y en su manera de ver la comunicación social, toda una posibilidad de expresión nueva y toda una posibilidad de comunicar distinta también dentro de los medios, ya sea medios masivos. En un primer momento era la televisión pública. Nosotros desarrollamos unos debates muy fuertes con la televisión pública en los años 80, en los años 90, 80 y 90, a finales de los 80, porque consideramos que la televisión pública, que estaba financiada por el Estado, debería financiar ese tipo de proyectos. Un proyecto, digamos, que se acercara más al país, no solamente de una visión de contienda política, aunque debería estar incluida, sino que también debería incluir otro tipo de acercamientos a lo social que surgen por ejemplo, de los trabajos que se hacen, por ejemplo, en sociología en ese momento sobre historias de vida, sobre etnografías, también, digamos, formas también de protesta política, formas también de poder hacer videoclip, hacer trabajos de videoarte, ¿sí? Que son, digamos, un poco el trabajo ligado a la forma como la universidad también construye sus discursos. Y las universidades, básicamente, ¿qué es lo que se produce intelectualmente? Se producen argumentaciones y se producen ensayos. Esa es como la forma de escritura fundamental dentro de la universidad. Y nosotros necesitamos crear una forma de escritura cercana al ensayo, cercana, digamos, a las formas argumentativas,
el documental aparece, digamos, en un primer momento como posibilidad, pero rápidamente es desbordado también hacia el videoarte, hacia la videoinstalación, hacia el ensayo documental. Hacia el año 90 se cierran casi todas las ventanas, hacia el año 2000 se cierran casi todas las ventanas de posibilidad de producción audiovisual universitaria en Colombia. Coincide más o menos con la llegada del gobierno de Uribe, en el cual los espacios que permitían este tipo de acercamientos, que eran los canales públicos, comienzan a ser formateados. Desaparece la exploración y empiezan a aparecer formatos que buscaban rentabilidad económica, y Discovery se convirtió en el gran formato a imitar, ¿sí? Y por otro lado también programas de baja calidad, por lo general son programas periodísticos donde se hacen entrevistas, donde la gente de pronto hay algo de testimonio, pero cero pensamiento universitario, cero pensamiento, digamos, disciplinario, cero pensamiento de las comunidades y cero posibilidad de experimentación. Eso desaparece básicamente con la llegada del gobierno Uribe en Colombia, no directamente él que lo hiciera, pero sí hubo todo un periodo de censura y de represión muy fuerte en los 8 años de la guerra de Uribe en este país, que me parece, digamos, que fue terriblemente perjudicial en todos los órdenes de lo social. De todas maneras, las universidades, a pesar de que fueron cerradas estas ventanas selectivas, seguimos trabajando en otros espacios. En el caso de la Universidad del Valle, nosotros nos volcamos mucho y creamos un diplomado de documental de creación, que aparece el documental de creación como una posibilidad muy fuerte a comienzos de la década pasada en todo el mundo. Y nosotros tratamos de... este diplomado servía para ponernos en contacto con lo que se estaba haciendo en Francia, en Argentina, en España, en la antigua Unión Soviética, en los Estados Unidos, que eran tipos de trabajo que se salían completamente de lo mediático y que exploraban, en relación con el arte, otras posibilidades de expresión, más personales en algunos casos, pasaban por el cuerpo en otros, pasaba también por las posibilidades de expresión de comunidades que no podían expresarse también dentro de lo que Occidente conocía como forma de expresión. Y ese espacio se ha ampliado. El tipo de producción que se hace ahora dentro de la universidad es un tipo de producción cada vez menor. Las ventanas y las posibilidades de producción de este tipo de trabajos es cada vez menor, pero también los costos de producción son cada vez menores. Con las nuevas tecnologías hay la posibilidad de hacer monólogos, hay la posibilidad de hacer trabajar con otro tipo de géneros, por ejemplo, que viene por ejemplo el teatro de Beckett, donde no hay acción, donde no hay argumentación, donde no hay diálogos, sino por ejemplo solamente palabra o solamente gesto. ¿Sí? Son cosas que fueron apareciendo en la década pasada como una posibilidad inspirada en las vanguardias de comienzos de siglo y en las vanguardias de los años 60 en todo el mundo. Pero por otro lado también hubo una exploración muy fuerte en la posibilidad de hacer largometrajes cinematográficos. Con la ley de cine se abrió también una ventana muy fuerte a hacer películas en Colombia, tanto documentales como de ficción. Si bien, digamos, Señal Colombia y la televisión pública se cerró a la discusión política, se cerró a la financiación, digamos, de determinado tipo de proyectos, curiosamente, digamos, cinematografía fue un espacio que permitió la exploración y permitió también un acompañamiento muy fuerte en dinero a este tipo de propuestas.